Hola a todos, mi nombre es Nicolás Crespo, yo soy el presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, bueno, Federación ahora, que es DEVA. Además de esto, soy consultor de tecnología, negocios y deportes electrónicos ya hace algunos años. En lo que respecta a esports, vengo trabajando hace mucho tiempo en la federación, en distintas agencias y productoras, y últimamente en todo lo que tiene que ver con gestión de equipos. Así que bueno, vamos a charlar un poquito del tema que nos compete, que es una introducción a los deportes electrónicos. Espero que les guste y bueno, al final de la charla obviamente siempre pueden luego enviar sus preguntas o consultas a los correos que ven en pantalla. Así que bueno, vamos a eso con todo. Primero que nada, siempre creo que lo más importante es empezar a contar un poquito qué son los esports o deportes electrónicos, que justamente, lisa y llanamente, son competencias de videojuegos. Eh, es el concepto deportivo lo que se le inyecta justamente a las competencias de videojuegos, para empezar a desarrollar todo el ecosistema que está alrededor del deporte a esta nueva disciplina. Dentro de los deportes electrónicos, por ahí la forma más acertada de verlo es más como el deporte en su totalidad, ya que hay distintas disciplinas y géneros dentro de los esports, como puede ser justamente juegos de estrategia, juegos de disparos en primera persona, en tercera persona, en formato Battle Royale, juegos de simulación, etcétera. Entonces está bueno entender un poco qué son los esports, y qué tipos de esports hay. Eh, lo segundo, más importante para explicarles un poco de qué se trata lo que les voy a hablar, es importante que entiendan qué es DEVA. DEVA es una federación o una asociación civil sin fines de lucro, que justamente lo que viene a hacer es traer el formato deportivo federativo a esta nueva disciplina de los deportes electrónicos, que luego a medida que avancemos en la charla van a entender un poquito más la diferencia con el sistema deportivo tradicional. Obviamente lo que queremos lograr trayendo este sistema federativo a los deportes electrónicos es empezar a formalizar o a darle un eje más parecido al del deporte tradicional a esta disciplina, y empezar a generar este vínculo institucional que hoy en día está costando tanto arraigar en la disciplina de los deportes electrónicos, para poder lograr una sinergia con muchas otras organizaciones y empezar a generar esta escalera nacional e internacional que le permita a cualquier chico, joven o adulto desarrollarse en este deporte. Como ven en la gráfica, obviamente DEVA pertenece a otras organizaciones internacionales. Dentro de lo que es Argentina es la organización de mayor reconocimiento a nivel federativo y institucional. Y nosotros justamente tenemos asociaciones provinciales que están conectadas a DEVA, y DEVA está conectado a lo que es la Confederación Panamericana, y a su vez también pertenece a las dos federaciones internacionales de deportes electrónicos, que son las que nos dan el salto para luego poder mandar un seleccionado al mundial, etcétera. Otro punto importante a hablar de los deportes electrónicos es justamente qué son los esports. ¿Son un juego? ¿Son un deporte? ¿Qué son? Y ahí hay distintas respuestas. Esta es una pregunta común que ya hace muchos años vienen tratando de responder distintos actores de esta industria y de otras industrias a nivel mundial. A la derecha pueden ver un pequeño recuadrito con el formato que han adoptado para tomar esta disciplina en algunos otros países. Y a la izquierda algunos ejemplos también de cómo se lo toma. En general, la realidad es que verlo como cultura o deporte es lo más común. Nosotros desde el caso de Deva lo tomamos de los dos lugares, porque por una parte hay todo un tema de comunidad y de cultura justamente del videojuego, y algo que es una especie de lifestyle que se desarrolla alrededor de los deportes electrónicos, que obviamente eso tiene mucho que ver con la cultura, pero por otro lado hay una parte de competición y de desarrollo de industria de deporte que justamente es en la que hacemos mayor hincapié desde la federación, y en la que bueno, nos compete un poco más la parte de deporte electrónico. Em, para no andar demasiado en esto, pero sí poder explicar y entender cómo funciona, les voy a comentar
un poquito de qué es y cómo está compuesto el sistema deportivo. Como pueden ver en la gráfica, justamente entender cuál es la estructura del sistema deportivo, cuál es la estructura del sistema de los esports o de los deportes electrónicos, y por último, cuál es la estructura ideal del sistema federativo en esports según DEVA. ¿Está bien? Así que, sin más preámbulos, vamos a eso. La estructura del sistema deportivo para cualquier deporte es mucho más amplio que este cuadrito que pueden ver en pantalla, pero traté de resumirlo de la mejor forma posible para que se entienda. Y un poco de lo que quiero explicar es, el deporte en general está justamente regulado y desarrollado en base a un sistema federativo y a un sistema olímpico. ¿Está bien? En ese sentido, el mayor ente internacional del deporte, por un lado, es un formato privado, está el Comité Olímpico Internacional y obviamente luego está la Federación de Federaciones Internacionales, que es a la cual pertenecen las federaciones internacionales de cada deporte, que ese es como el primer paso para ser reconocido por el Comité Olímpico, y después eso se va desglosando a una federación regional, a una federación nacional, etcétera. El Comité Olímpico tiene el mismo formato, está el Comité Olímpico Internacional, que luego se desglosa en un Comité Olímpico Regional, después en un Comité Olímpico Nacional, etc. Y lo mismo para lo que es el Comité Paralímpico, que usa el mismo sistema tanto que las federaciones como el Comité Olímpico. ¿Está bien? Esto es importante entenderlo, cómo funciona este sistema, para poder ver la contrapartida con lo que tiene que ver con el sistema de deportes electrónicos. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura del sistema de esports? Y acá voy a usar el ejemplo de la parte federativa del lado izquierdo, de la parte privada comercial, que es el fuerte de los deportes electrónicos al nivel más alto de competición, ¿está bien? Y voy a usar de ejemplo justamente a la organización que presido, que es justamente DEVA, ¿bien? El sistema federativo en general comienza con una federación nacional que puede estar compuesta de varias federaciones regionales del país o provinciales. En este caso, el siguiente paso es pertenecer a una federación regional o continental de deportes electrónicos, que en nuestro caso es PAMESCO. Y a su vez, esa federación tiene que estar reconocida por la Federación Internacional de Deportes Electrónicos, que es ISF. Por otro lado, en deportes electrónicos es un poco más complejo porque todavía falta un reconocimiento del Comité Olímpico, entonces hay varias federaciones internacionales. En este caso, nosotros desde DEVA también pertenecemos a lo que es GEF, que es otra federación internacional, que no tiene un desarrollo regional como sí lo tiene la ISF. ¿Bien? Luego el paso siguiente a nivel internacional es que alguna de las federaciones internacionales, en este caso ISF, que es la que está más avanzada en el tema, pertenezca a GAISF, que es la Federación de Federaciones Internacionales, que ese es el primer paso para poder después aplicar recién a ser reconocido por el Comité Olímpico Internacional. ¿Bien? Por otro lado, el camino que hay que recorrer es, una vez que se logra este camino que se ve a la derecha y que los deportes electrónicos son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, podemos empezar el camino que ya está trabajado en Argentina, que es entrar en el Comité Olímpico Argentino, que a su vez está en el Comité Olímpico Regional, que a su vez está en el Comité Olímpico Panamericano, etcétera, ¿no? Hasta el Comité Olímpico Internacional. De esa manera poder empezar a participar de mundiales, de olimpiadas, etcétera. Bien, por ahora solamente nos vamos a centrar en el recuadro que está marcado, que es donde estamos parados hoy en día, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los países de la región. Después, por otro lado, los deportes electrónicos tienen un sistema más basado en lo privado, porque no nos olvidemos que los videojuegos tienen un dueño, tienen un publisher, que es el que marca la pauta de para dónde va el desarrollo cultural y deportivo del videojuego. Bien. Por ese lado, el sistema deportivo a nivel profesional lo marca justamente cada publisher. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que es Riot con el juego League of Legends. Bien. La competición máxima de League of Legends es el Worlds, que es el mundial de League of Legends, que para poder clasificar primero hay que estar en alguno de los torneos o ligas regionales, como pueden ver acá, la LLA para Latinoamérica, LCS, LCK, etc. Bien, que a su vez para clasificar alguna de estas ligas hay que
en las que no están franquiciadas y se puede subir jugando, digo, hay ligas nacionales, como es el caso de Latinoamérica, ¿bien? Ahora, el desarrollo del mundial y de las ligas regionales siempre lo tiene el publisher. En el caso de las ligas nacionales, en este caso particular de Riot con League of Legends, ceden ellos la organización de estos torneos nacionales a otras empresas, como puede ser el EDP para los circuitos nacionales y para todo el desarrollo universitario con Gigitech en la TAM. ¿Está bien? Entonces, es importante entender que los dos sistemas, el federativo del deporte electrónico y el sistema privado, van por caminos distintos. Tienen un sistema muy parecido de competitivo y de poder escalar, pero son dos sistemas que van en paralelo. Bien. A diferencia del deporte tradicional, en general la parte federativa suele manejar, tener mucha fuerza en la parte profesional y quizás en lo amateur hay muchos más torneos privados. En el caso de los deportes electrónicos, las federaciones se encargan de la parte amateur o trabajan mucho sobre la parte amateur y las empresas o el sistema privado trabaja sobre la parte profesional. Por último, lo que íbamos a ver era justamente cuál es la estructura ideal según DEVA del sistema federativo y en este caso nosotros entendemos que las federaciones de deporte electrónico hoy en día, por cómo está el ecosistema hoy en día, ¿sí? Probablemente cambie esto de acá a algunos años. Creo que las federaciones lo que deberían trabajar es el desarrollo y la formación de la comunidad. Y por eso creo que deberían estar abocadas al desarrollo y la creación de sistemas o de cursos educativos que le permitan a la comunidad profesionalizarse y crecer en los distintos trabajos que pueden llegar a tener. Bien, por esto es que DEVA ha creado el primer taller para niños de Latinoamérica, el primer programa ejecutivo, la primera diplomatura de la región, y por eso nosotros trabajamos y hacemos mucho hincapié en desarrollar y en ser pioneros en este tema para que luego, obviamente, otras federaciones de la región empiecen a seguir el modelo y a crear este tipo de iniciativas. Y por otro lado, trabajar mucho lo que tiene que ver con el trabajo gubernamental o trabajo de la mano con el gobierno para empezar a posicionar los deportes electrónicos como una disciplina deportiva en las competencias e iniciativas de desarrollo y fomento deportivo que tienen los gobiernos. Bien, en el caso de Argentina trabajamos mucho con las provincias, con el Ministerio de Educación, con los municipios, con los ministerios y secretarías de deportes, etcétera, para justamente poder hacer llegar el deporte electrónico a más chicos en todo el país. Bien. Y por último, armar los seleccionados nacionales para que vayan a competir en los mundiales federativos. Después, por otro lado, ¿quiénes son los principales miembros de una federación? Las asociaciones provinciales, los organizadores de competencias y los clubes. Por otro lado, uno de los reconocimientos que tienen que buscar las federaciones para poder ser más legítimos, vamos a llamarle, dentro de cada país, más allá de tener el reconocimiento de la comunidad, que es vital y me parece que está en el puesto número uno de importancia en algo que tiene que conseguir una federación, también está la legitimidad ante el gobierno, ante el Ministerio de Deportes, ante el Comité Olímpico, ante el mundo deportivo, que es lo que luego le va a permitir escalar a nivel internacional de la mano de la estructura nacional deportiva. Bien, en este caso, desde DEVA trabajamos mucho para recién el año pasado, después de 4 años de trabajo, conseguir el apoyo del Ministerio Nacional de Deportes y Turismo de la Argentina. Por otro lado, algo importante es entender cuál es el camino del videojuego, que no necesariamente, como les decía antes, los deportes electrónicos, o sea, el videojuego no necesariamente tiene por qué encauzarse a deporte electrónico, siempre tiene el camino de cultura y el camino de deporte, pero también tiene el camino de espectáculo. Por esto es que es un gráfico bastante simple, que ahora veo que se me rompió al pasarlo a PowerPoint. Eh, por un lado, tiene todo lo que tiene, o sea, el videojuego uno puede, lo primero que tiene que trabajar es la comunidad, bien, hacer el desarrollo de la comunidad para que más gente se interese, porque la masividad es algo importante para el reconocimiento de la actividad. Pero después, aquellos que se desarrollen en esta disciplina pueden elegir apuntar a una profesión o un camino de streamer o un camino de fan, de seguidor, de jugador casual o de deportista en el caso de querer competir en deportes electrónicos.
Por otro lado, algo que es súper importante en lo que tiene que ver con los deportes electrónicos es la posibilidad de generar una profesión a través de esto y de poder desarrollarse profesional y laboralmente en los deportes electrónicos. Y es por esto que es clave entender en qué profesiones uno se puede desarrollar, ya que es una industria bastante amplia. En la gráfica pueden ver un montón de estas profesiones en las cuales uno se puede desarrollar. Gracias a Dios, en los últimos 2, 3 años creo que mucha más gente pudo empezar a vivir alrededor de los deportes electrónicos. Y por eso es interesante empezar a ponerle más foco a la actividad y empezar a ayudar a potenciar este ecosistema para que más chicos que muy pronto van a volverse adultos puedan tener una salida laboral en esta industria. La idea no es hacer una presentación hiper larga y irnos por las ramas. Obviamente los que tengan dudas, consultas, preguntas, lo que sea, siempre me pueden contactar por el correo electrónico que está en pantalla o por cualquiera de mis redes eh, que las van a tener en la descripción del evento. Eh, y podemos ahondar en estos temas. Pero creo que lo importante y lo que nos interesaba que se lleven de esta presentación era entender un poco sobre este mundo. Y con esto le voy a dar el pase a mi compañero Rodrigo para que él pueda abordar otros temas de sumo interés para, bueno, ahondar en algunas cositas más en específico. Por último, y para cerrar, les dejo en esta presentación hay algunos links de interés. Seguramente lo van a compartir por mail para quienes quieran o en las redes sociales. En algún lado va a estar compartida esta presentación, donde van a tener algunos links de interés a infografías, a un programa de entrevistas a varios profesionales de la industria de Latinoamérica y algunos textos para padres, hijos, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por darme el espacio de compartir un poco el conocimiento que fui abordando en estos años trabajando en esta industria. Espero, por un lado, tener muchos comentarios y obviamente aprender también de la gente que está viendo la charla a medida que vayan hablando de estos temas. Así que nada, muchas gracias.